con punta de iridium. Ya le quité la pipeta porque la conexión de este chupón es así. Entonces nos aseguramos que quede bien conectada y vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle a encender para ver la chispa. No sé si logran apreciar el cambio, que es una chispa que va como más al punto, o sea, es más continua, más. Esto que tenemos por aquí son unas bujías. ¿Qué es una bujía? Una bujía es un elemento fundamental que llevan los motores de combustión interna o de ciclo Otto, motores 4 tiempos, que son los motores que llevan las motocicletas, los vehículos, los generadores eléctricos. Algunos son diésel, pero algunos son a gasolina también. Los más pequeños son a gasolina y llevan bujías. Sin esta pequeña pieza que ustedes ven aquí, no trabajarían los motores, ya que estas son las encargadas de encender el combustible o la mezcla de oxígeno y combustible que hay en la cámara o en lo que es el cilindro. Entonces, como muchos entenderán, esta es una pieza fundamental, ya que él genera la ignición. Sin ella o con ella trabajando de manera eficiente, vamos a tener un gasto o un consumo innecesario de combustible, ya que mucha energía se va a perder porque no se va a incendiar toda la mezcla, gracias a que tengamos una bujía deficiente que no nos entregue la chispa correcta. Vamos aquí a hablarlos con palabras que no sean tan técnicas, sino que vamos a tratar de explicarlo de manera más coloquial para que todos, en cualquier nivel que estemos, principiantes o ya sepamos un poco más, lo entendamos de igual manera. Si tú eres uno de esos expertos que se ofende si usan palabras que no sean adecuadas, al menos a su parecer, palabras técnicas, entonces te recomiendo que te saltes el video, porque este es un video que va para todo tipo de público. Yo lo que quiero es que todos entiendan y que mejoren lo que es el rendimiento de sus vehículos, ya que eso se traduce en un ahorro de combustible, y el ahorro de combustible es ahorrar dinero, y aparte, ahorrando combustible emitimos menos emisiones de dióxido de carbono al planeta. Entonces es un ganar-ganar. Esto que tenemos aquí es una bujía convencional de cobre. Vean, ella lleva su núcleo central, que es este punto que está aquí, y tiene este arquito metálico que está en continuidad con la rosca, y la rosca va enroscada, valga la redundancia, en lo que es la cámara, que es metálica. Entonces esa cámara está conectada al negativo de la batería. Entonces tenemos positivo, que es el núcleo central, y tenemos negativo. De aquí él va conectado aquí a un cable que viene de una bobina que intensifica el voltaje y lo pasa por aquí, y hace que del electrodo central, que es el positivo, hasta este arco metálico, que es el negativo, se genere un arco eléctrico que pasa de un punto a otro punto. Son los electrones saltando desde aquí hasta aquí porque se ven atraídos hacia esta parte que es el negativo. En ese camino queda una chispa expuesta, y como ella va encerrada, y a esa cámara donde ella queda encerrada le entra a través de unas válvulas, le entra una mezcla de oxígeno y gasolina, combustible. Solamente hace falta una chispa para que se inicie la ignición. Entonces la bujía es la encargada de generar esa chispa que queda aquí expuesta. Ese arco eléctrico enciende esa mezcla, y como está comprimida y está encerrada, se genera una pequeña explosión. Esa explosión empuja hacia abajo, ya que en esa cámara, en ese cilindro, está el pistón. Entonces lo empuja hacia abajo, y eso es lo que hace, lo que genera la fuerza que genera el movimiento en los motores, tanto de motocicletas como de vehículos o motores estacionarios que funcionen a gasolina. Por eso les digo que si esta bujía está deficiente o la chispa es muy pequeña, no se alcanza a quemar toda esa mezcla de combustible, entonces se desperdicia un combustible ya que no se quema. Ahora, si nosotros tenemos una chispa eficiente, una chispa intensa, de mayor rango, que alcance a quemar todo el combustible que entra en esa cámara, entonces vamos a tener muchísima más energía. O sea, vamos a tener más fuerza, más torque, más desplace. Y vamos a, por ejemplo, si con una bujía eficiente, 1 litro de gasolina nos rinde para hacer 12 kilómetros, con una bujía eficiente, con una mejor chispa, ese litro de gasolina nos va a rendir para desplazarnos 16 kilómetros, 15 kilómetros. Entonces vamos a usar menos combustible, vamos a ahorrar dinero, vamos a emitir menos gases contaminantes a la atmósfera, y aparte nos vamos a ahorrar dinero. Entonces es un ganar-ganar. Esta bujía que tenemos aquí es una bujía de cobre. Este electrodo central se desgasta más rápido, y como soporta menos temperatura y la chispa es menos eficiente y no se quema todo el material, hay un material residual que se va adhiriendo a lo que es esta parte. Vean cómo está allí negra.
Eso es como un carbón y como una especie de aceite que se adhiere allí porque no se quema, porque la bujía no alcanza a quemar todo, porque la chispa no es lo suficientemente fuerte. Entonces estas son bujías tradicionales y son bujías que tenemos que cambiar mucho más rápido que estas que están aquí. ¿Por qué? Porque son de un material que se va degradando y que, como no quema todo, se va llenando de residuos. Y esto que tenemos aquí, vean que viene mucho más adornado, sí es un poco más cara, pero no es una cosa del otro mundo. Vean que viene en una presentación mucho más bonita, este viene en una cajita. Y esto que tenemos aquí es una bujía con punta de iridio. Vean cómo la punta es totalmente diferente, desde el color hasta la forma física. Vean, aquí vamos a poner las dos para que observen ustedes mismos la diferencia. Esto de iridium es una bujía parecida a esta, cumple la misma función, pero el electrodo central viene recubierto de ese metal que se llama iridium. Y la diferencia es que este metal es mucho más duro que este que está aquí. Cuando es mucho más duro, es más resistente a al degrade que sufre ella o a la erosión que lo va dejando la electricidad y esa chispa. Entonces quiere decir que dura muchísimo más que esta. Aparte, el iridium soporta mejores temperaturas y genera una chispa más intensa y más fuerte, una chispa más amplia. Eso se traduce en que todo el combustible que entre a esa cámara donde se comprime y se genera la explosión se va a quemar en su totalidad, por lo que no se van a generar residuos aquí en esta parte, y al no generarse residuos no va a afectar a la chispa, porque esos residuos, como este carbón y esta especie de aceite que queda aquí, hacen que la chispa vaya siendo más deficiente y cada vez nos va a ir trabajando de manera más deficiente. O sea, vamos a tener fallas, un corcoveo en el motor, no vamos a tener fuerza, va a pasar combustible al tubo de escape, vamos a tener contraexplosiones, o sea, muchos inconvenientes que no se van a generar con esta, porque esta no almacena ese tipo de residuos, o almacena muy pero muy poco, ya que esta chispa sí alcanza a quemar todo. Aparte, como alcanza a quemar todo, vamos a tener un mejor rendimiento de combustible. El carro va a tener más fuerza, el motor va a estar más sereno, vamos a usar menos combustible, vamos a recorrer mejores distancias más largas, y todo se traduce en que vamos a ahorrar combustible, vamos a tener menos emisiones de gas, vamos a gastar menos dinero y el motor no va a presentar las fallas que presentaría con esta. Entre estas dos hay un intermedio que se llama de platino. Es un material más resistente que este y genera una mejor chispa que esta, pero es inferior a esta. La mejor es esta, que es punta de iridio. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una bujía, tanto para su motocicleta, para los motores que le acabo de escribir, entonces ustedes pidan bujías con punta de iridium. Son un poquito más caras, pero al final vale muchísimo más la pena, ya que son más duraderas y trabajan más eficientes. Vamos a ir a probarlas en una motocicleta a ver cómo funciona. Bien, amigos, aquí tenemos la motocicleta, la parte del motor donde vamos a hacer la prueba. Esto que tenemos aquí es el cable que yo les digo que viene de una bobina y es el que le entrega el voltaje, la corriente a lo que son las bujías. Esto que tenemos aquí, vean, aquí hay un hueco, ahí es donde va enroscada la bujía. Y esta parte aquí es la que está a negativo. Entonces por eso aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. El negativo se transmite hacia la bujía a través de la rosca. La rosca queda puesta aquí. Esta parte que tenemos aquí es donde yo le digo que está la cámara, donde entra el combustible con oxígeno por aquí. Esto que está aquí es un carburador, pero funciona igual en motos que tienen inyectores, y en vehículos también es el mismo principio, ya que son motores de 4 tiempos. En el vehículo el motor es mucho más grande, son 4 cilindros, y la mayoría o los carros nuevos son full injection. Full injection quiere decir que por un lado entra el aire y por el otro, a través de unos inyectores, entra las inyecciones de gasolina, valga la redundancia, para que sea más exacto y rinda aún más el combustible. Pero todos llevan bujías. Sin las bujías no va a funcionar, y con una bujía eficiente se van a generar fallas, ya que la bujía, aquí entra el aire que tiene oxígeno con el combustible, entran aquí, el pistón sube, se comprime esa mezcla y la bujía suelta la chispa, genera la chispa que viene a través de este cable. Esa chispa hace que se encienda la mezcla de combustible con oxígeno, baja el pistón vuelve a subir y por aquí salen los gases residuales. Este es el tubo de escape. Entonces vean que sin la bujía nada de eso va a funcionar. Una bujía deficiente hace que no se queme todo el combustible, y ese golpe que se le da hacia abajo al pistón va a ser
con menos fuerza, con menos torque, con menos caballaje. Entonces la moto va a andar con fallas, no va a tener fuerza. Igualmente con los vehículos, va a andar con fallas, no va a tener fuerza, se va a desperdiciar combustible porque va a salir por aquí sin quemarse y vamos a ver que la moto va a tener un menor rendimiento. Y cuando digo moto me refiero a moto o a vehículos, ya que son motores de 4 tiempos. Entonces todo lo que les estoy explicando aquí funciona con los vehículos. Ahora, vean que aquí tenemos las dos bujías, vamos a probarlas aquí afuera. Y estas bujías traen esto que aquí se le conoce como pipeta, pero esto se desenrosca porque este tipo de conector funciona con ellas desenroscadas, o sea, así de esta manera. Vean que ya trae las dos opciones, o con esto enroscado o sin esto. Hay algunos chupones que son más gruesos y entonces se deja la pipeta, pero si es en este caso como este, se deja sin pipeta. Entonces vamos a colocar la primera bujía, la colocamos aquí bien. Entonces vamos a tener puro el negativo, no, puro el positivo, perdón, que es el que viene por el cable, la chispa. Pero no vamos a tener el negativo porque la tenemos afuera, o sea, no está en contacto con el metal. Entonces lo que hacemos es que la acercamos aquí a ver cómo es la chispa. Entonces vamos a ponerla allí y vamos a encender o a tratar de encenderlo, porque obviamente no va a encender ya que tenemos la bujía afuera. Entonces vamos a colocarla por aquí. Recuerden no agarrarla aquí porque van a recibir ustedes la descarga y es bastante incómodo. Esto también sirve para probar en caso de emergencia que la moto no le encienda, a ver si es la bujía que está fallando. Entonces vamos a pasar el switch y vamos a darle a encender. Observen bien el salto de la chispa. Entonces vieron que es una chispa que no es muy continua, o sea que no se ve como si fuese una sola, sino que se ven las intermitencias, y que es una chispa desordenada, que no va directa. Entonces ahora vamos a probar la otra bujía con punta de iridium. Ya le quité la pipeta porque la conexión de este chupón es así. Entonces nos aseguramos que quede bien conectada y vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle a encender para ver la chispa. No sé si logran apreciar el cambio, que es una chispa que va como más al punto, o sea, es más continua, más directa y no es tan desordenada como las otras. Entonces, aparte, esta bujía, cuando el motor ya tenga un régimen de trabajo alto, o sea, que esté en altas revoluciones y que el motor se caliente, como este es un material que soporta mejores temperaturas, entonces siempre va a ser el mismo tipo de chispa, o sea, una chispa más continua y una chispa con bastante intensidad, lo que se traduce en un mejor funcionamiento. A diferencia de esta bujía, que no soportan muy bien la temperatura, y cuando ustedes ya tienen un buen tiempo usando la moto y exigiéndole, esta bujía se va a calentar y va a empezar a presentar fallas. Aparte se le va a ir acumulando desperdicios y va a ir desmejorando lo que es la intensidad de la chispa. Entonces vamos a gastar más combustible y vamos a andar con la moto o el vehículo fallando. Entonces ahora vamos a probarlas aquí. Vamos a enroscar primero esta para probar primero la bujía convencional, y por aquí tenemos esta llavecita que es exactamente para esto, haciéndole palanca. Entonces apretamos, recuerden que esto no hay que apretarlo mucho tampoco, y aparte de una vez estamos viendo lo fácil que es sustituir una bujía o sacar para probarla. Aquí conectamos el chupón, nos aseguramos que quede bien y ahora le volvemos a dar a encender la moto. Esta vez sí va a encender porque la bujía está en su sitio y tiene su cable. Pasamos el switch y vean, ahí encendió. Escuchen cómo trabaja el motor. Vean que tiene unos pequeños saltos de vez en cuando. Y ahora vamos a acelerar. Se la apagamos y ahora vamos a probar la otra bujía. Lo mismo que ustedes están viendo aquí es lo que pasaría en el motor de un vehículo. A diferencia de que el vehículo tiene 4 cilindros, entonces serían 4 bujías las que tendrán que cambiar. Pero si ustedes tienen 4 cilindros trabajando con bujías eficientes, entonces saquen la cuenta cuánto combustible van a desperdiciar y cuánto dinero van a desperdiciar. Y aparte, y recuerden no apretar de más porque dañan la rosca. Entonces ponemos el chupón nuevamente, que quede bien conectado, y volvemos a encender la moto.
apagarla. Y bueno, ya vieron cómo funciona con una bujía y con otra. En baja la diferencia no es mucha porque el motor está, o sea, no está exigiendo con altas temperaturas ni estamos exigiendo la bujía, pero yo les aseguro que en altas revoluciones sí se nota mucho la diferencia y cuando ya hay bastante tiempo trabajando. Bien, entonces ese fue todo el video, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y nos vemos en otro video.